Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a ver lo que es el impacto negativo del humano en el ecosistema. Como ya hemos visto en las anteriores clases, hablamos de la bioacumulación y de ciertos patrones de contaminación en el ecosistema. Lo que vamos a ver ahora es el impacto que nosotros mismos crearemos en el ecosistema mismo. Para empezar, todo, todo lo que es impacto de nosotros crea varias cosas, varios problemas, debido a que como especie somos lo poco inteligentes, por así llamarlo, de proteger o de cuidar el medio ambiente, de tratar de obtener o ocupar lo que necesitamos de él y no más de él, lo que hacemos bastante comúnmente, ocupar mucho más de lo que realmente necesitamos. ¿Ya? Lo que, lo que ocurre o lo que acaece para nosotros o para el mismo ecosistema es las alteraciones en las cadenas tróficas. Como ya hemos visto en algunos casos, si yo cazo a un cierto tipo de animal o elimino un cierto tipo de especie de una cadena trófica, esa cadena trófica va a llevar o va a ocurrirle a una cierta alteración, que sea una de las especies va a aumentar en su cantidad o una de las especies va a desaparecer o va a terminar siendo extinta debido a que no está eh, el alimento que ella necesitaba o aparece otro depredador eh, mucho más por así llamarlo, más sediento de ese animal. Por ende existe esa probabilidad de que la cadena trófica se altere o se pierda completamente. Ese es un problema que cae dentro de lo que es el ecosistema. Otro problema que también se genera en el ecosistema son el calentamiento global. Al aumentar la, el gasto de recursos, la destrucción o la explotación de ciertos lugares, creamos lo que se conoce como el calentamiento global y lo vamos a ver en otras clases, como la contaminación que produce esta. Eso hace que la Tierra aumente su temperatura y como ya lo hemos estado viviendo durante los últimos periodos de tiempo y periodos de años, las primaveras o los otoños ya casi son inexistentes y solamente tenemos lo que es correspondiente a invierno y verano, donde las temperaturas son muy altas en verano y en invierno las temperaturas son muy bajas. O si uno va o ve lo que ocurre en otras partes del planeta, donde existen lluvias, donde antes no habían habido de esas lluvias, o sí existían, pero no de la cantidad que se produce en esto. Ahora, esos son problemas que se generan por este calentamiento global, este aumento en la temperatura global de la Tierra. Lo otro es la desertificación de las zonas, lugares donde antes había un lindo y denso bosque o donde había muchas praderas, ahora son completamente desiertos, completamente tierra o terrenos completamente baldíos, donde muy pocas cosas crecen o donde casi nada crece. Eso es netamente la desertificación de una zona. Y eso también produce, que ya lo habíamos hablado en el calentamiento global, también lo aumenta, debido a que no están esas zonas donde podemos bajar la temperatura y hacer más agradable ciertos lugares. Al no tener estos lugares, netamente aumento la temperatura y aumento la sensación de calor de ciertos lugares. Y por último, y que es paradójico debido a que nosotros mismos hacemos daño al planeta, pero a partir de hacerle daño al planeta también nos perjudican la salud a nosotros directamente. ¿Por qué razón? Porque al aumentar la demanda o la ocupación de ciertos elementos, ciertos recursos, los explotamos, los, los usamos, los gastamos, los ocupamos para crear maquinarias o industrias. Y las industrias generan polución o desechos que al final del día, independiente de que sea eliminado hacia lugares que para algunas personas o para algunas empresas sean convenientes o no van a tener daños para ellos, sí son dañinos para la salud de las personas, de la población, de las diferentes pueblos o diferentes ciudades, donde van a consumir ciertas aguas que van a estar contaminadas con ciertas cosas o van a consumir alimentos que netamente van a estar con ciertos índices de mayor toxicidad debido a la salud de esa tierra o de ese lugar. Esos son los principales problemas y prejuicios que trae esta eh, alteración o estos cambios o estos impactos que nosotros mismos realizamos en el planeta. Ahora, ¿qué impactos son los más conocidos, los que nosotros, a los que lo estamos hablando, de que estamos hablando hoy día? Son a los impactos.
son estos impactos, lo que estoy mostrando en este momento. El primer impacto, el que se ve en la primera imagen, esta imagen de acá, corresponde a el impacto del desecho o del botar netamente desechos al agua o a la tierra o en cualquier lado. Netamente el botar un desecho, botar un, una basura al lugar. En el caso de las aguas, eliminar todos los desechos tóxicos en el agua genera un problema mayor debido a que si es un lugar donde hay agua pura o un agua que es consumible, va a generar netamente que las personas de un lugar o de una cierta ciudad se intoxiquen debido a que están consumiendo agua con un cierto grado de toxicidad, dependiendo de qué se está desechando ahí. Lo mismo pasa con lo que es echar o eliminar los desechos en el mar, o independiente que el agua de mar no es un agua que nosotros no tomamos netamente, sí estamos generando un problema y una alteración en el ecosistema marino. Si desechamos demasiada toxicidad en el mar, podemos matar ciertos peces o ciertos moluscos que sí son importantes y sí son necesarios para una cierta cadena trófica. Si estos elementos, si estos peces mueren o desaparecen netamente, la cadena trófica completa se altera. Y si se altera la cadena trófica, pueden haber ciertos cambios en ciertos otros organismos, como las algas mismas del mar, del océano. Y si esas algas desaparecen, el mar se queda sin oxígeno. Y si el mar se queda sin oxígeno, no hay peces en el mar. No hay, debido a que los peces, independientes de que están en el mar, respiran el oxígeno que está disuelto en el agua. Por ende, lo necesitan. La siguiente, que es la siguiente imagen que estoy marcando, corresponde a la deforestación. Es decir, eliminar todo tipo de árbol, todo el árbol de un bosque completamente, eliminar todo eso, cortarlo, talarlo para empresas madereras o ya sea bien para generar nuevos terrenos para casas u otras cosas. Hacer esto netamente lleva a lo que ya hablamos en la primera presentación, que es la desertificación de lugares. Si talamos todo un lugar, dejamos todo limpio, sin árboles, sin ningún tipo de sombra o de protección a los rayos ultravioleta del sol o del sol mismo, generamos un lugar donde el calor va a aumentar, la temperatura de ese suelo va a aumentar y por ende podemos desertificarlo, es decir, pasarlo a un lugar que es completamente inhóspito, un lugar completamente que no tenga posibilidad de sobrevivencia de alguna planta. ¿Ya? Por esa razón es uno de los impactos más negativos que tenemos hasta el día de hoy. Ya, debido a que no solamente deforestamos basado en cortar o talar un árbol, la deforestación también se lleva a cabo por los incendios. Si miramos en nuestra historia de aquí de Chile, hemos tenido bastantes incendios en bastantes lugares de bosque. Y no netamente estamos deforestando un bosque enorme solamente por incendiarlo. Ahora, es posible que ese lugar, ese incendio haya sido no intencional, pero de todas maneras, el incendiar lugares o incendiar bosques genera un lugar de deforestación. Y si generamos deforestación, vamos a tener menos árboles. Y como ya lo hemos hablado durante todo el año, si no tenemos árboles, no hay oxígeno en el planeta. Y sin oxígeno en el planeta, no sobrevive absolutamente nada en este planeta. Por ende, es importante, y lo vuelvo a recalcar de nuevo, es importante cuidar y proteger lo que es el vegetal, el bosque, la planta, el árbol. Cualquiera de ellos es importante para nuestra sobrevivencia. Por ende, el talar o deforestar es tan importante de detener. La segunda, o mejor dicho, la tercera impacto negativo que también existe o que también se puede ver es la caza ilegal. Es decir, cazar animales de forma sin tener permiso. Directamente cazar un animal ya es algo que no se debería hacer, a menos que sea por necesidad de alimentos, pero hay ciertas personas o ciertos grupos que cazan solamente por cazar. Esto produce bastantes daños, debido a que los cazas de animales que se están realizando o se realizan son cazas de animales que están ya en peligro de extinción. Estamos hablando de animales que son muy pocos en el planeta, que ya quedan bastante pocos de su especie. Y las personas que llevan estas casas lo hacen igual, los cazan, los matan
de vez en cuando solamente por diversión y no solamente porque tenga un recurso o obtenga algo de beneficio sobre el animal, solamente por la sensación de logro o la sensación de felicidad de matar a un animal o de matar a algo. Eso es exactamente lo que reduce o es la caza ilegal, matar algo por solamente gusto. Pero tenemos el mismo problema y llevamos al mismo problema que seguimos con que habíamos visto también con lo que es el desecho de tóxicos. Si matamos a animales solamente por matar, podemos terminar de matar a una especie completa. Si matamos a una especie completa, una de las cadenas tróficas que haya dependido de ese animal va a desaparecer o va a ser alterada. Por ende, no hay que cazar animales. O si es necesario la caza, solamente la caza para beneficios o motivos de alimento o de subsistencia. No para caza solamente del cazar por cazar. Y una cosa que se conecta muy bien con esta caza, también conocida aquí en nuestro país, corresponde a la pesca ilegal, que es lo mismo. Que es lo mismo que cazar ilegalmente. La pesca ilegal es netamente, como se dice su nombre, pescar animales o pescar peces de forma ilegal. La pesca ilegal, que es una de las que ha llevado a bastantes de los diferentes tipos de peces o de diferentes especies de peces a su extinción, o casi al borde de la extinción. Y se basa casi en lo mismo, en el pescar a un cierto animal porque trae beneficios económicos, trae beneficios lucrativos, porque el pez o la carne de ese pescado es muy caro para consumir, pero ese pescado si desaparece no hay más de él. Por ende, y por eso existe lo que se conoce como tiempos o periodos de veda, que es simplemente un periodo donde no se impide cazar a ese tipo de pez para que él pueda hacer su producción o su reproducción normal, la reproducción de su especie. Pero hay ciertos lugares donde esta veda no es seguida y se sigue cazando igual, se sigue pescando de la misma forma. Y tenemos el mismo problema que con la caza ilegal. Seguimos con lo mismo, eliminamos un cierto tipo de especie, y esa cadena trófica queda alterada debido a que uno de esos de las cadenas, alguno de esos eslabones desapareció. Por ende, volvemos a lo mismo, volvemos a la alteración de la especie, volvemos a la alteración del ecosistema y volvemos a lo mismo. Estos son los mismos, son los impactos que nosotros mismos creamos, no son impactos que una especie de animal produce. Como ya lo he visto, el desecho de tóxico es por nosotros, la deforestación es por nosotros, la caza es por nosotros. No existe ningún tipo de animal existente ni pensante que llegue a realizar todas estas acciones por sí solo. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a tomar en consideración eso. Somos solo los animales, nos conocemos o nos damos a conocer como los animales más inteligentes de este planeta, pero al parecer no lo somos. Contaminamos por contaminar, deforestamos por deforestar. Hay ciertas cosas que debemos pensar antes de hacer. Bien, con esto terminamos lo que es la clase de hoy, que corresponde a estas impactos, estos hechos que nosotros realizamos al ecosistema. Lo que vamos a ver en la siguiente clase, la clase siguiente a esta, corresponde a por qué hacemos este impacto, a qué se debe. ¿Se debe a que solamente lo hacemos por hacer o tiene que ver con algo más que eso? Que podría venir siendo la densidad de la población, porque eso también es un factor importante en todo lo que estamos viendo en este momento, porque ocurren estos ciertos tipos de cosas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo el impacto, cómo la población o la cantidad de población afecta a que nosotros lleguemos a estos niveles. Con esto terminamos la clase de hoy y lo espero ver en la próxima semana.